La chica sin zapatos que sorprendió al millonario en su entrevista. Un desenlace épico. En una ciudad donde los rascacielos brillan como espejos del sol, Clara caminaba descalza por las estresadas calles de Nueva York. Sus pies desnudados tocaban el asfalto caliente, y con cada paso, la gente la miraba como si fuera un fantasma. Pero no era un fantasma, era una chica con una historia que atravesaba la piel y el corazón. Su aire desaliñado y su vestido desgastado contrastaban fuertemente con el elegante entorno que la rodeaba. Coches de lujo, trajes finos, y aquellas miradas despreciativas que la seguían como sombras. Era una mañana cualquiera en la que Clara, armándose de valor, había sido llamada para una entrevista con el temido Ricardo Landa, un magnate conocido por su frialdad y su poder. Su oficina en el piso 50 tenía vistas que deslumbraban, pero Clara no veía más allá del nudo en su garganta. ¿Cómo podría ella, una chica sin zapatos, competir con personas que lucían toneladas de dinero? Pero había algo en su mirada, un destello de determinación, que prometía una lucha feroz. Cuando cruzó la puerta, el aire se volvió pesado, casi como si se pudiera tocar el ambiente cargado de expectativas. Los asistentes cuchicheaban entre sí, algunos con caras de asombro, otros de censura. Una mujer de cabello perfecto se rió entre dientes. ¿En serio? ¿Así se presenta a la entrevista? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero, en lugar de rendirse, ella alzó la cabeza. Antes de poder analizar lo que estaba haciendo, su corazón latía con fuerza, llenando el ambiente con un coraje palpable. Y ahí estaba él, el magnate sentado detrás de su enorme escritorio, sus ojos como dos cuchillos afilados. ¿Por qué estás aquí, Clara?, preguntó con voz grave, como un trueno esperando una tormenta. En ese instante, el mundo se detuvo. Los murmullos cesaron. Clara respiró hondo y, con una valentía inesperada, comenzó a contarle su historia. Una historia de lucha, sueños y un pasado que la había moldeado. Mientras hablaba, las caras del público se transformaron. Uno de los asistentes, un viejo amigo de Ricardo, frunció el ceño, evidentemente impactado por la sinceridad de Clara. La tensión era palpable. La sala estaba en silencio, como cuando el cielo se oscurece justo antes de una explosión. «¡Qué bochorno!», murmura una mujer al fondo, pero el eco de su comentario palideció frente a la energía que emanaba Clara. A medida que compartía su historia, la mirada de Ricardo cambió. Ya no era el hombre de hielo, había una chispa de interés. Pero, justo cuando comenzaba a parecer que la entrevista podría tener un giro inesperado, un alto ejecutivo irrumpió en la sala, interrumpiendo la magia con una declaración escalofriante. «Ricardo, tenemos un problema delicado que atender». La tensión se cortó como un hilo frágil. Clara sintió que su oportunidad se desvanecía. Miradas cruzadas llenas de incertidumbre, expectativa y, tal vez, miedo. Nunca había sentido algo así. Este era su momento. Pero, ¿qué pasaría ahora? Las posibilidades eran infinitas, pero su futuro dependía de la decisión de aquel millonario. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los próximos contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La sala quedó en silencio, y todo el mundo sabía que algo importante estaba a punto de suceder. Sin embargo, la advertencia del ejecutivo colgaba en el aire como una sombra amenazadora. Con el corazón en un puño, Clara se preguntó si tendría otra oportunidad. ¿Sería este el fin de su gran oportunidad o apenas el inicio de una historia que nadie podría imaginar? El murmullo del público se desvaneció, y Clara sintió como la respiración de todos se concentraba en el enigmático Ricardo Landa. La tensión crecía, convertida en un tangible hormigueo que recorría la sala. Clara entrecerró los ojos, intentando captar algún indicio de lo que sucedía. Ricardo se enderezó en su silla, su mirada fija y penetrante. La incertidumbre se tornó angustia cuando el ejecutivo, con su tono nervioso, insistió: «Es un asunto de suma importancia, Ricardo. No podemos ignorarlo». Clara sintió que se ahogaba. Este había sido su momento, el instante que podía cambiar su vida.
Pero ese fuerte contraste entre la inminente crisis y su vulnerabilidad era un golpe devastador. ¿Por qué tenía que suceder esto? Su voluntad se tambaleaba como un barco en medio de una tormenta. Entonces, en un giro inesperado, Ricardo levantó la mano, indicando al ejecutivo que se detuviera. Espera, dijo, rompiendo el hielo en la atmósfera tensa. Nadie interrumpe una conversación así. Clara, todavía estoy aquí. Fue como si una chispa de energía comenzara a fluir de nuevo. Clara, aturdida por la repentina validación, dejó que su voz resurgiera. Gracias, Ricardo. Pero, no solo busco un trabajo, quiero ser parte de algo que importa. Quiero hacer una diferencia. La sala se llenó de murmullos inquietos. Algunas miradas se transformaron en curiosidad genuina, y Clara notó en Ricardo un destello de interés. ¿Por qué somos nosotros los responsables de hacer la diferencia?, preguntó él. Su voz, aunque grave, ahora estaba matizada con un leve rayo de compasión. El mundo está lleno de problemas. ¿Qué puedes hacer tú, una chica sin zapatos, para cambiar eso? La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío abierto. Clara sintió el peso de las expectativas, pero a la vez latía con ferocidad una respuesta latente dentro de ella. He vivido en la calle, he visto la injusticia. Veo a niños robando para comer, a familias despojadas de todo. Quiero ayudar a que otros no pasen por lo mismo. Quiero trabajar en proyectos que generen oportunidades, confesó con el fuego de sus palabras enfatizando cada sílaba. Ricardo la observaba, y por un breve instante, todos los asistentes se sintieron parte de un momento sublime. Hasta que el alto ejecutivo interrumpió de nuevo. Ricardo, esto es una pérdida de tiempo. Tenemos que salir de aquí, dijo con un tono autoritario. Clara sintió cómo se le congelaba la sangre. La sala se convertía en un campo de batalla entre su sueño y la dura realidad. Sin embargo, Ricardo, con un gesto decidido, ordenó, déjanos en paz. Las miradas de asombro se dirigieron hacia él. Quiero escuchar más sobre lo que Clara tiene que decir. La revelación fue como un destello de luz en la negrura. Pero al mismo tiempo, el pánico se apoderaba de Clara. ¿Acaso realmente estaba cambiando la situación a su favor, o era solo un espejismo? De repente, el teléfono de la oficina vibró. Ricardo lo tomó. ¿Qué ha sucedido? Su expresión se tornó en un rictus de preocupación y, por un momento, Clara sintió que el mundo se desvanecía alrededor. ¿Sería esa la señal de que todo terminaría? La situación ya se estaba complicando demasiado. Ella apenas podía sostener su propia ansiedad. La atmósfera se cargó de incertidumbre nuevamente, y una nueva línea de tensión trazó el aire enrarecido. Justo en ese instante, Clara se dio cuenta de que su vida podría cambiar en segundos, para bien o para mal. Apreté los puños y decidió que lo daría todo, sin importar el resultado. Pero cuando escuchó la palabra sangre que salió de los labios de Ricardo, un escalofrío la recorrió. ¿Qué estaba realmente sucediendo? La corazonada de que una tormenta se estaba gestando la envolvió, y no podía ignorarla. Mientras la conversación se tornaba cada vez más turbia, una figura apareció en el umbral de la puerta. Clara no podía creer lo que veían sus ojos. Una joven con un ancho sombrero de ala llegó, cargando un aire de misterio que llenó la sala. Discúlpenme, pero la verdad es que no. Podemos seguir sin abordar lo que hay en juego aquí, dijo la joven, su voz resonando con fuerza. Clara sintió como todos los ojos se volvían hacia ella y tremendas preguntas surgieron en su mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuál sería su papel en esta historia? Concluyó que el desenlace de su vida estaba más cerca de lo que pensaba, pero aún cargaba el velo de lo desconocido al frente. ¿Era posible que ese giro inesperado tuviera mucho más que ofrecerle? Clara sentía el corazón latiendo desbocado. La joven en el umbral, con su sombrero de ala ancha, desprendía un aura que inmediatamente capturó la atención de todos. La tensión en la habitación se volvió palpable, como si cada respiración aún dependiera de las palabras que estaban por venir. ¿Qué está sucediendo aquí?, continuó la desconocida, caminando con paso firme hacia el centro de la sala. Este acto de desafío era impresionante, y Clara podía ver que Ricardo luchaba por mantener su compostura. La figura de la joven contrastaba claramente con la rigidez del resto de los ejecutivos. Ella parecía ajena a la presión, como si supiera que estaba en el centro de un drama mucho más grande. Para nuestro próximo proyecto, hemos encontrado un obstáculo que trasciende las finanzas, dijo con voz poderosa y decidida. Y Clara aquí es la clave.
Clara sintió un extraño impulso, como si el destino se estuviera entrelazando por fin. Sin embargo, la incertidumbre y el miedo no la dejaban. ¿La clave? ¿De qué estás hablando?, murmuró para sí misma, incapaz de entender por completo lo que estaba ocurriendo. Ricardo, con su mirada inquisitiva, giró hacia Clara. ¿Sabes algo de esto? ¿Qué sabes de los problemas que enfrentamos?, le preguntó, y su tono ya no era el de un líder distante, sino el de alguien que sentía que había perdido el rumbo y buscaba respuestas desesperadamente. Clara tragó saliva. Era como si el hilo de su vida se entrelazara con la compleja red que Ricardo y su equipo intentaban desentrañar. Yo he estado en la calle, he visto el sufrimiento. Sé que la gente necesita ayuda, pero no entiendo cómo podría ser parte de una solución mayor. No tengo nada. Su voz resonó en la sala, y los murmullos se detuvieron. Pero eso es lo que te hace especial, Clara, interrumpió la joven con el sombrero, acercándose más. Tienes una voz que los demás no tienen. Una perspectiva única que solo una superviviente podría ofrecer. La sangre que mencionó él no se refiere a lo físico. Hablamos de sacrificio, de pasión, de estar dispuestos a arriesgarse por aquellos que no tienen voz. Un escalofrío le recorrió nuevamente el centro del pecho. Clara se dio cuenta de que la joven sabía más de lo que estaba soltando y se sintió impulsada a entender más. La sala estaba en silencio ahora, cada persona sentía que cada palabra pronunciada tenía un peso inquebrantable. Nos enfrentamos a una poderosa corporación que quiere desplazar a familias y destruir comunidades por dinero, continuó la joven. Necesitamos aliados. Gente con el coraje de enfrentarse a la adversidad. ¿Te atreverías a ser parte de esta lucha?, la pregunta resonó en la mente de Clara como un eco. Su vida había estado llena de luchas, pero ¿sería capaz de llevar esa batalla al siguiente nivel? La miraba a los ojos, buscando algún destello de certeza. ¿Pero cómo puedo ayudar? ¿Qué podría hacer una chica sin zapatos frente a ese gigante? Con tu historia. Con tu lucha. Con tu capacidad de conectar con las personas que sufren lo mismo que tú, dijo la joven, ahora más cerca. El momento ha llegado, Clara. Esta es la oportunidad para comenzar algo que cambie vidas. Pero necesitaré tu compromiso total. El aire vibraba con la posibilidad de un nuevo camino, uno marcado por el desafío, el riesgo y la esperanza. Clara sintió que la sala giraba a su alrededor, la presión de la expectación la envolvía como un abrazo apretado. ¿Podría ella realmente dar ese paso? Sí, lo haré, respondió, la decisión brotando de lo más profundo de su ser. Los ojos de Ricardo brillaron con admiración y una nueva chispa de esperanza. Pero antes de que alguien pudiera aplaudir o celebrar, el sonido de un cristal rompiéndose resonó y todos giraron hacia la ventana. Clara quedó paralizada al ver un grupo de hombres vestidos de traje, agitándose fuera de la oficina, sus miradas amenazantes fijas en el edificio. Cerraron el acceso, murmuró el ejecutivo con voz temblorosa. No tenemos tiempo. Ellos están aquí por el otro asunto. Clara sintió que la realidad se volvía más oscura. El cambio que deseaba estaba a la vista, ¿pero a qué precio? La conversación que recién estaba empezando rápidamente podía transformarse en una pelea por su propia vida. La emoción se mezcló con el terror, haciendo vibrar cada fibra de su ser. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿sobrevivirán los sueños de Clara en medio del caos? Clara se dio cuenta de que la verdadera batalla estaba por comenzar. La joven con el sombrero le sonrió, y en ese momento, ella comprendió que no solo su vida dependería de la decisión que había tomado, sino tal vez la de muchos más. Con el corazón latiendo en un ritmo frenético, Clara tomó una respiración profunda. ¿Qué vendría después? El aire en la sala se tornó denso, cargado de incertidumbre. Clara sentía que su vida estaba en un punto crítico. El sonido del cristal rompido resonaba en su mente como un eco ominoso. La joven del sombrero no apartaba la mirada de ella, como si supiera que el destino de muchos dependía de su decisión. Vamos, dijo la desconocida, rompiendo el silencio. No podemos quedarnos aquí. Ellos no se detendrán si creen que lo que planeamos seguirá adelante. Las palabras eran como un mantra, insistentes y urgentes. Ricardo se movió rápidamente hacia la puerta, su rostro una mezcla de indignación y miedo. ¿Qué quieren? ¿De dónde vienen?, cuestionó con voz firme, tratando de mantener el control. Son los enviados de la corporación, respondió la joven con calma, como si esa fuera la respuesta que todos temían.
No les importa nada ni nadie. Solo su dinero y su poder. Clara sintió que su estómago se retorcía. Era una batalla que apenas comenzaba, y ella estaba atrapada en medio de ella. Las voces afuera se hicieron más fuertes, intercaladas con gritos que enviaron escalofríos hasta sus huesos. Ella sabía que debía irse, pero la seguridad de esa sala se convertía rápidamente en una trampa. Clara. La llamó Ricardo, su voz desgarrada. Es ahora o nunca. Debes decidir. Si no te unes a nosotros, si no luchamos juntos, la gente a la que quieres ayudar puede perderlo todo. La presión era palpable. El rostro de la joven, iluminado solo por la luz de la lámpara, se transformó en un espejo de determinación. Piensa en todos los que como tú han sufrido. Este es tu momento, tu oportunidad de ser el cambio. Clara sintió el pulso de su corazón resurgir, un tambor que marcaba el ritmo de una nueva resolución. ¿Era posible que su voz realmente pudiera hacer alguna diferencia? Miró por la ventana y vio a los hombres de traje que se acercaban, sus sombras largas como sus intenciones. ¿Qué hacemos?, murmuró, incapaz de centrar sus pensamientos. La idea de volverse hacia atrás era tentadora, pero otro espíritu en su interior comenzó a chisporrotear. ¿Estás lista para arriesgarlo todo?, preguntó la joven del sombrero, su mirada casi ardiente. No solo serás la clave de este cambio, sino que tal vez, con tu valentía, logres encender la llama en otros. Sí, sí lo haré, balbuceó Clara, en un susurro apenas audible que la llenó de una extraña energía. Sin embargo, mientras se preparaba para hacer frente a la realidad exterior, el sonido de risas burlonas surgió de la multitud afuera, haciéndola dudar por un instante. Es ahora, dijo Ricardo, con voz de acero. Abrió la puerta de la oficina justo cuando uno de los hombres de traje hizo un gesto violento, haciendo énfasis en la urgencia de la situación. Salgan. No podemos permitir que nos atrapen aquí. Clara respiró hondo, sintiendo el aire escaso en sus pulmones, pero una chispa de valentía se encendió en su pecho. Ramificándose a su alrededor, la joven del sombrero la miraba fijamente, y esta vez Clara supo que no estaba sola en esta lucha. Juntos, darían ese primer paso hacia lo desconocido. Con un último vistazo hacia la sala familiar que había conocido, se hizo a un lado, lista para cruzar la puerta. Mientras avanzaban rápidamente, Clara sintió que el tiempo se detenía y sus pensamientos zumbaban. Sin embargo, un grito desgarrador la detuvo en seco. Era un niño, un padre, alguien que ella conocía. El terror se encendió en su rostro. Clara, gritó la voz desde la distancia. Ella no podía ignorar esa súplica. El destino de muchos se cernía sobre ella en ese instante, y su lucha no hacía más que comenzar. Esperen, gritó, mientras se detenía bruscamente en la puerta. Necesitaba elegir bien, y el eco de su promesa resonaba en su mente. ¿Podría ser su voz el faro de esperanza que guíe a otros? Un nuevo dilema levantaba su cabeza. ¿Arriesgaría todo por él, o seguiría el camino que ya había comenzado? El reloj marcaba la cuenta regresiva. El tiempo se escurría entre sus dedos, y la sala empezaba a llenarse con voces más amenazantes. ¿Qué elegiría al final? Clara sintió que una corriente helada la atravesaba, esa voz la llamaba con desesperación. Sus pasos vacilaban en la puerta, mientras detrás de ella, Ricardo y la joven del sombrero se volvían figuras difusas en su mente. Clara. El grito resonó de nuevo, más insistente, más angustiado. Cual ecos de sirenas, las voces y risas afuera se intensificaban, creando un tapiz en blanco y negro donde el miedo se acentuaba con cada sonido. No podía darle la espalda. No puedo dejarlo, murmuró, atenazada entre la decisión y el terror. Sin pensarlo más, salió corriendo en dirección al grito, sin tener idea de lo que le esperaba. El mundo exterior parecía un caos desenfrenado. La multitud se agolpaba, su furia y su desesperación formando un manto oscuro que envolvía el ambiente. Clara se sentía pequeña, insignificante, como una hojita arrastrada en una tormenta. Clara, no, gritó Ricardo, pero ella ya se había lanzado al abismo. La presión en su pecho crecía a medida que se abría paso entre la gente. Fue entonces cuando lo vio, un niño, aterrorizado y solitario en medio de la turba, su mirada llena de súplica, con lágrimas rodando por sus mejillas. Clara sintió que su corazón se rompía. Ven aquí, gritó, extendiendo sus manos hacia él. Pero, con cada paso que dio, el mar de personas se volvía más agitado, como dejándola atrás.
Fue entonces que sintió un tirón en su brazo. Una figura alta y oscura, con un brillo amenazante en sus ojos, la había atrapado. «No tienes nada que hacer aquí, niña», le dijo, su voz como un suave veneno. «Vuelve a donde perteneces». Clara se debatió, intentando zafarse de su agarre, mientras los gritos a su alrededor se convertían en un rugido ensordecedor. «Suéltame», aulló, pero la figura no cedía. El miedo se transformaba en rabia. «Déjame ir». Ricardo y la joven del sombrero habían avanzado hacia la multitud, 2 caballos de batalla dispuestos a buscarla. «Clara». La voz de Ricardo era cada vez más débil, pero aún lograba atravesar la niebla aterradora que la envolvía. Y entonces, en un instante decisivo, Clara recordó las palabras de la joven del sombrero. «¿Tu valentía puede encender una llama?». Y su determinación se reavivó. Con un giro inesperado, se liberó del agarre del desconocido, empujándolo con toda la fuerza que pudo reunir. El hombre se tambaleó, mientras ella rompía la barrera que la mantenía presa de sirenas y sombras. «Ven», gritó, viendo cómo el niño luchaba tras las filas de gente aterrorizada. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se lanzó hacia él, en un acto instintivo y feroz. Lo tomó de la mano y tiró de él con todas sus fuerzas. Juntos, hicieron camino entre los cuerpos temerosos, atravesando el tumulto. «Gracias», exclamó el pequeño, con una gratitud tan pura que inundó a Clara de esperanza, pero el tiempo se les escapaba. Las voces de la corporación resonaban cada vez más cercanas y, en un giro, vio como la joven del sombrero y Ricardo se enfrentaban a un grupo de hombres que se aproximaban con intenciones muy claras. La rabia se mezclaba con el miedo, pero también con un destello de determinación. «Vamos», gritó Clara, sintiendo una oleada de fuerza. Juntos, se acomodaron en medio de la lucha que se intensificaba, como un faro en medio del torrente. Ella sabía que no podrían regresar. La elección de arriesgarlo todo por la vida de aquel niño ya estaba hecha. A medida que el caos se desataba a su alrededor, Clara sintió que su voz se mezclaba con otras, que se levantaba por todos aquellos que temían. «No estamos solos», pensó, una chispa de esperanza brillando en su pecho, pero antes de que pudieran avanzar, un estruendo sordo rompió el aire. Clara se volvió, solo para ver a uno de los hombres de la corporación decidido a arremeter. «Deténlos, no los dejes escapar». El grito sibarita se perdió entre la multitud, y el caos alcanzó un nuevo nivel. Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía que el camino se tornaba más oscuro, y los peligros solo se multiplicarían. ¿Podremos lograrlo? ¿Acaso seremos capaces de vencer? Las preguntas giraban en su mente, cada vez más urgentes. La respuesta se acercaba en la forma de un grito estruendoso. «Clara, escóndete». Y en ese momento, mientras la sombra avanzaba, la verdad se volvía ineludible. Todo lo que había vivido, cada elección, cada dolor, la llevaban hasta este instante decisivo. Nadie estaría a salvo hasta que todos fueran libres. El destino los esperaba, y la lucha apenas comenzaba. Clara sintió como un nuevo abismo se abría ante ellos. El siguiente paso iba a definir no solo sus vidas, sino el futuro de todos. ¿Serían capaces de soportar lo que estaba por venir? ¿Podrían lograr la victoria en medio del caos? La esperanza brillaba en el horizonte, pero el camino hacia ella estaba lleno de sombras. Clara se agachó instintivamente, sintiendo como el aire se volvía denso y opresivo. Con el niño aún de la mano, buscó refugio entre las sombras de un viejo puesto de frutas, donde las cajas apiladas ofrecían escasa protección. La multitud pareció desvanecerse brevemente, ensordecida por el ritmo frenético de su propio corazón. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó el niño con voz temblorosa, sus ojos grandes y asustados reflejando el caos. Clara lo miró, reconociendo su propia vulnerabilidad en la fragilidad del pequeño. «Debemos quedarnos juntos y ser valientes», le dijo, tratando de infundirle el mismo valor que ella sentía en su interior, aunque su propio miedo se transformaba en pánico. El sonido de las órdenes bruscas y los pasos pesados de los hombres de la corporación resonaban en la distancia. Cada vez se acercaban más, como un grupo de sombras en busca de luz. Clara sabía que no podían demorarse. Tenían que encontrar una salida. «¿Por dónde?», murmuró el niño, y por un momento, Clara se sintió perdida. Sin embargo, la imagen de Ricardo y la joven del sombrero luchando contra el enemigo se grabó en su mente. Ellos también confiaban en ella, y su corazón ardía más fuerte que nunca. «Allí», dijo,
señalando un callejón angosto a su izquierda. Al darse cuenta del significado del callejón como una posible salvación, Clara arrastró al niño hacia esa dirección. Sin embargo, antes de llegar, un sonido seco como el crack de un rayo la hizo detenerse en seco. Se volvieron a ver, asustados. Al fondo, un grupo de hombres emergió de la oscuridad, bloqueando su escape. No escaparán de nosotros, dijo uno de ellos con una sonrisa burlona. Aquel rostro era una mezcla de malevolencia y poder, y Clara sintió como un escalofrío la recorría de pies a cabeza. Lárguense de aquí, los niños no deberían estar en estos lugares. En su interior, Clara supo que no podía permitir que lo tocara. No somos solo niños, respondió, alzando la voz, sorprendida de su propio coraje. Nosotros, no les tenemos miedo. Rápidamente, sintió como ese valor se transformaba en una chispa fuerte. No, gritó. Déjanos en paz. Era un grito que desafiaba el control que los hombres pensaban tener. El grupo se detuvo, visiblemente sorprendidos ante su osadía, pero esa sorpresa pronto se tornó en furia. El líder hizo un gesto y, de repente, un empujón de cuerpos los empujó hacia adelante. Clara se dio cuenta de que el tiempo se había agotado. «¡Corred!», gritó, tirando del niño hacia un costado. Pero los hombres se abalanzaron sobre ellos, armados con bastones, su determinación del lado de la oscuridad. El pequeño tiró de su mano, aterrorizado, mientras Clara sentía el frío del terror instalándose en su pecho. Pero no podía permitir que caeran ahora. Se giró y, con fuerza, le dijo, «Cálmate. Confía en mí, vamos a hacerlo juntos». Se apretaron las manos, y la niña se sintió de nuevo en control. Ambos comenzaron a correr hacia el callejón, con el rugido de la multitud enfurecida en sus oídos. Clara mantuvo su mirada fija en la salida, y aunque el pánico amenazaba con tomarla, la conexión con el niño le daba el empujón que necesitaba. Un giro, 2 zigzagueos y nuestro camino se abría, pero la hecatombe en el aire no se desvanecía. Clara sabía que esto era solo el comienzo, y que había algo más oscuro acechando detrás. Mientras el niño y ella se precipitaban hacia la libertad, un grito grave retumbó desde lo más profundo, «¡No se escapen!». Y en ese momento, mientras la bruma oscura comenzaba a envolver sus pasos, Clara sintió que la lucha por la libertad apenas comenzaba. Sus corazones, latiendo al unísono, marcaban el ritmo de la resistencia, y ella supo que la victoria no sería solo un paso, sino un viaje hacia lo implacable. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó el niño, llenando el aire con la inocencia de la duda. «Donde nunca imaginarían que iríamos», respondió Clara, con determinación renovada, mientras la sombra siniestra se acercaba. La pregunta quedaba en el aire, ¿podrían escapar y sobrevivir al siguiente encuentro? Su historia aún no había llegado a su clímax, y justo cuando pensaron que podían respirar, nuevas amenazas empiezan a asomarse. El callejón era estrecho, apretado, como si las paredes se acercaran cada vez más, presionando a Clara y al niño en una lucha por la vida. El sonido de los pasos pesados resonaba como un eco ominoso detrás de ellos. Clara nunca había sentido un miedo tan agudo, era como un cuchillo que la apuñalaba por dentro. Aún así, apretó la mano del niño con más fuerza y corrió con determinación. «Sigue corriendo», exclamó, mirando por encima del hombro mientras la oscuridad parecía tragarse la luz del día. No sabía cuánto tiempo podrían escapar, pero el instinto de supervivencia la empujaba hacia adelante. Sentía el aire frío golpeando su rostro y el olor del asfalto caliente, mezclado con la podredumbre de la ciudad. «No puedo más», el niño respiraba entrecortadamente, sus pequeñas piernas flaqueando bajo la presión del pánico. No podía rendirse ahora, no tan cerca de encontrar una salida. «Un poco más, por favor», le suplicó Clara mientras un ruido sordo, como un golpe en la rutina, les cruzaba por la espalda. No se atrevían a mirar, pero el resplandor ocasional de una linterna iluminaba sus sombras fugaces en la penumbra. El grupo de hombres no se detendría. Clara sabía que tenían que hacer algo rápido. Al final del pasillo oscuro, una puerta metálica se presentó como una quimera. «Ahí», gritó, señalando con el resignado brillo de esperanza que aún le quedaba. Empujó al niño hacia adelante y él corrió, casi resbalando en su entusiasmo. Clara siguió, lanzándose hacia la puerta justo cuando sintió que un aliento caliente se acercaba. Con un movimiento desesperado, logró abrirla y entró en un pequeño garaje polvoriento. La luz se filtraba a través de las rendijas, y Clara cerró la puerta tras de sí con un estruendo. La respiración descompasada del niño llenaba el silencio tras el golpe. Ambos se quedaron quietos por un instante, escuchando.
Los pasos cesaron, pero la agitación que llevaban consigo parecía querer romper la calma del momento. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el niño con la voz quebrada, sus ojos resplandecían en medio de la penumbra. Clara miró a su alrededor, buscando alguna salida o un modo de protegerse. Necesitamos un plan, murmuró, y con cada palabra sentía la carga de su realidad. Se acercó a la ventana, entreabriéndola para escuchar más de cerca los ecos de la calle. Podía notar que la búsqueda se intensificaba, y que no tenían mucho tiempo. De repente, la puerta del garaje fue golpeada, y Clara sintió que el corazón se le detenía. Palpitaciones, un grito ahogado en la garganta que no podía salir. «Están aquí», exclamó, y en un acto reflejo, arrastró al niño detrás de un viejo coche de carreras cubierto de polvo. Ambos se agazaparon, haciendo todo lo posible por ser invisibles. Como sombras en la penumbra, los rasguños en la puerta se convirtieron en gritos distorsionados, cargados de frustración e ira. A Clara le pareció como si el mundo se fuera desmoronando alrededor de ellos. Todo era un caos, pero la presión para salir de aquella trampa la hizo pensar rápido. «Si logramos salir de aquí, tenemos que encontrar a Ricardo y la joven del sombrero», le susurró al niño, su voz apenas un hilo. «Ellos nos ayudarán». Mientras esperaban, el niño comenzó a llorar en silencio, las lágrimas cayendo como un torrente. Clara sintió una punzada en su pecho, nunca había querido que él estuviera en medio de esto, que tuvieran que huir así. «Lo prometo, saldremos de esta. Juntos», le dijo, tratando de infundirle un poco de confianza. Justo cuando creía que la luz de la esperanza se extinguía, escuchó un murmullo que provenía de las voces afuera. «Tal vez el garaje es nuestro camino hacia la libertad», pensó, y de repente comenzó a buscar frenéticamente algo que pudiera ayudarles a salir. Pero cuando su mirada se centró en lo que había a su alrededor, notó algo peculiar. En la esquina, un viejo ascensor, cubierto de telarañas, se asomaba entre la oscuridad. Clara se congeló ante la posibilidad. ¿Y si esa era su salvación? La pregunta vibraba en sus pensamientos mientras el miedo y la adrenalina se entrelazaban. Pero la urgencia también le empujaba a actuar. «Vamos», le dijo al niño, comenzando a moverse con cautela hacia el ascensor, a pesar del peligro que acechaba. «Ahora o nunca». Mientras se acercaban, un grito resonó de nuevo afuera. El tiempo estaba agotado, y Clara sabía que su vida dependía de decisiones rápidas. Podrían acertar en su elección y ganar unos momentos más de ventaja, o quedar atrapados para siempre en el juego mortal de la corporación. La antorcha de incertidumbre iluminaba el camino hacia lo desconocido, y entre la decisión y el miedo, el destino de ambos pendía de un hilo. Clara empujó el botón del ascensor con más fuerza de la que creía posible, mientras una oleada de pánico apretaba su pecho. Sabía que no había tiempo que perder. El brillo difuso del panel iluminado reflejaba en sus ojos, un faro desvaído en medio de la tormenta. El niño la miró con miedo. Sus cáritas, todavía llenas de inocencia, se contrajeron en anticipación. «¿Y si no funciona?», preguntó, rebotando nervioso en sus pies. «Va a funcionar, confía en mí», contestó Clara, tratando de sonreír aunque su corazón latía como un tambor de guerra. El motor del ascensor empezó a hacer ruido, un zumbido que aumentaba con cada segundo que pasaban esperando. Clara sintió que la adrenalina le recorría todo el cuerpo, y un sudor helado se precipitó por su frente. ¿Estaban realmente a punto de irse? ¿Sería aquel metal corroído su única vía de escape? Como si la realidad quisiera burlarse de sus esperanzas, el ascensor se detuvo en un crujido que hizo eco en el garaje. Clara soltó un suspiro, cada fibra de su ser temía que las puertas jamás se abrieran. Pero entonces, con un rasguño y un desliz, las puertas se abrieron lentamente. La oscuridad era aún más espesa en el pasillo que se extendía ante ellos. «Vamos», dijo Clara, agachándose y saliendo del pequeño espacio. Tomó la mano del niño y, juntos, comenzaron a avanzar en silencio, apenas haciendo ruido, como si cada paso dijera que ellos no debían estar allí. Mientras avanzaban, la luz de la linterna que buscaba a los intrusos danzaba entre sombras, como un espectro inquieto que acechaba. Clara se detuvo por un momento al escuchar voces. Desde algún lugar más allá del muro de ladrillos, las risas ásperas de hombres resonaban, como si disfrutaran del juego de caza. «¿Ves? Era aquí donde se escondían», decía uno, y Clara sintió un nudo en el estómago. «No hay escape aquí», gritó otro con arrogancia, su tono sugiere que ya habían perdido la esperanza. Las palabras le atravesaron como agujas. Tenían que tener cuidado.
Revisando a su alrededor, Clara buscó objetos que pudieran servirles de protección, algo que las voces escandalosas hicieran callar de una buena vez. Al fondo, una caja de herramientas destartalada. No había mucho, pero con los ojos del niño fijos en ella, ya se sentía como si debiera encontrar algo. Rápido, ven aquí, ella susurró, desplegando su mano. El niño la siguió y ambos se agacharon, intentando no hacer ningún ruido, pero el latido de sus corazones parecía retumbar en el vacío. Por favor, ¿y si nunca salimos de aquí?, el niño murmuró, mirándola con ojos grandes. No va a pasar, le respondió, aunque su voz tembló levemente. Tienes que creerme. Tenemos que seguir adelante. Vamos por esa puerta, dijo apuntando a un espacio abierto al final del pasillo. Justo entonces, el sonido de pasos se hizo más fuerte. Atrás, gritó Clara, echándose sobre el niño y apartándolo de la vista. Las sombras caminaban cada vez más cerca. ¿Era una locura moverse? Estarían a salvo, la tensión se intensificaba. Allí estaban, acurrucados en la oscuridad, sintiendo cada rugido del mundo exterior como una amenaza inminente. Clara tenía que tomar una decisión. Ahora, gritó, llevándose al niño de la mano y corriendo. Atravesaron la puerta, solo para encontrarse con un pasadizo más amplio, frío como el acero. Pero algo lo hizo detenerse. ¿Dónde estamos?, preguntó el niño, su voz llena de inquietud. Las luces fluorescentes parpadeaban, iluminando un terreno que Clara reconoció por las historias, el corazón de la corporación. Cada fibra en su cuerpo se tensó. Era un laberinto de posibilidades y peligros, y antes de que pudiera pensar más, una figura se alzó delante de ellos. Deténganse ahí, ordenó una voz profunda, con un timbre que parecía llevar la autoridad de muchos. Era el hombre que había estado buscando, con un aire imponente que llenaba todo el puente entre ellos. El momento se volvió eterno mientras Clara contemplaba el destino que habían estado tratando de evitar. La lucha por su vida había llegado a un nuevo nivel, justo cuando aparecía la oportunidad de enfrentarse directamente a la muerte. Solo había una pregunta: ¿tendría el coraje para defender a ese niño que había prometido proteger? El tiempo se detuvo, y todo lo que podía pensar era en cómo salir de allí. Pero la figura frente a ellos no estaba dispuesta a dejar escapar a la presa tan fácilmente. Una advertencia resonó en su mente: el verdadero peligro puede que no sea lo que te acecha desde las sombras, sino lo que está frente a ti en plena luz. ¿Lograrían esquivar la mortalidad? La respuesta quedaba en el aire, y la tensión era palpable. El hombre permanecía firme, y su sombra se alargaba contra la luz parpadeante. Clara sintió como el frío del acero resbalaba sobre su piel, sus pensamientos atrapados en un torrente de nervios. El niño a su lado se aferraba a su mano como si fuese un salvavidas en la tormenta. ¿Quiénes son ustedes?, inquirió el hombre, su mirada penetrante como agujas, afilada y sin piedad. Clara midió sus palabras, sabiendo que cada segundo contaba, mientras el eco de sus propios latidos retumbaba en su mente. Solo estamos buscando salir, tartamudeó Clara. Para ella no era solo una búsqueda de libertad, sino de vida. Por favor, solo nos dejen ir. ¿Y qué hay del resto de ustedes?, dijo el hombre, levantando una ceja, una sonrisa burlona asomándose en sus labios. No son la única mercancía valiosa que tengo aquí. El corazón de Clara se hundió. No sabía cuántos peligros acechaban en la corporación, pero su instinto le decía que no estaba sola. ¿Cuántas vidas ya habían sido atrapadas en aquella trampa? No, gritó el niño, rompiendo el hechizo de silencio entre ellos. No nos lleves, por favor. Su voz pequeña resonó con un miedo que desgarró el alma de Clara. El hombre se rió, un sonido frío que sembraba desconfianza. ¿Crees que puedes simplemente irte? Pero esto es solo el comienzo. Hay un precio por tu libertad, y no pienso dejarte salir sin obtenerlo. No somos una mercancía. Clara se adelantó, enfrentando al hombre, sintiendo como la adrenalina inflamaba su espíritu. Tú no tienes poder sobre nosotros. En su interior, esa chispa de desafío encendió algo que había estado dormido. Nadie iba a separarla del niño. El hombre se acercó, y Clara vio el destello de una navaja en su mano. Sabes, nunca he dejado escapar a mis presas. La amenaza se hizo palpable, como un veneno que llenaba el aire y flotaba entre ellos. En un acto de desesperación, Clara tiró de la mano del niño y corrió hacia el pasillo, pero el hombre bloqueó su camino. Sus ojos se oscurecieron, un brillo peligroso resplandecía en ellos. ¿Pensabas que podía salir así de fácil?
Déjalos ir. La voz de una mujer resonó en el aire tenso. Clara volvió la vista para ver a una figura que emergía de la sombra, sus ojos determinados, su presencia intensa. Era como un relámpago en la noche, una esperanza inesperada que brillaba. ¿Quién eres tú? Alguien que también lucha por su libertad, respondió la mujer, su tono firme, dispuesta a enfrentar a la pieza central de su pesadilla. No tienen que seguir siendo víctimas. Clara sintió un giro en su interior, un destello de esperanza mezclado con confusión. ¿Podría esta desconocida ser la clave para su escape? Pero las sombras profundas del laberinto no estaban listas para permitir ninguna traición. El hombre levantó la mano, amenazante. Esto no tiene por qué ser así, instó la mujer. Todo lo que deseamos es salir. Te ofrezco una salida. ¿Una salida? El hombre rió, el eco retumbando en las paredes del pasillo. No hay salida sin una carga que llevar. Entonces, hagamos un trato. La mujer se acercó, y Clara apenas podía seguir su ritmo. La tensión aumentaba, el aire pesado con suspense. ¿Qué tipo de trato?, inquirió el hombre, calcando la expresión de duda de Clara. La conversación permaneció en el aire, veloz y frágil, como cristal a punto de romperse. Clara, aún con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que el tiempo se detendría una vez más. Las decisiones se los apresuraban, y el futuro quedaba suspendido entre decisiones arriesgadas y peligros inseparables. ¿Te atreves a perder todo para ganar nada?, preguntó la mujer, su mirada afilada retando al hombre. Clara supo que un hilo del destino se tejía en ese instante. La incertidumbre apretaba su pecho, pero la esperanza emergía como un fuerte eco al fondo de su ser. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente el poder de la alianza ser la respuesta a su escape? La tensión creció, un cargamento de posibilidades. Y cuando el hombre esbozó una sonrisa, Clara entendió que las verdaderas apuestas aún no se habían jugado. La decisión del enemigo podría cambiar el rumbo de todo. Pero el tiempo se agotaba, la presión era inminente. La batalla estaba por comenzar, y una sombra acechaba. ¿Qué tal si jugamos un poco más cerca de la verdad?, declaró el hombre. El silencio se rompió, el futuro quizás sería aún más oscuro de lo que había imaginado. La lucha apenas iniciaba, y Clara no tenía idea de hasta dónde la llevaría esa noche. ¿Serían las últimas sombras de un juego mortal? La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Clara estaba de pie, su corazón latiendo con fuerza mientras miraba a la mujer que había desafiado al hombre de la corporación. La situación era más real que nunca, cada decisión importaba. ¿Qué tipo de trato quieres?, cuestionó el hombre, su voz grave resonando, con un dejo de burla. La mujer no se inmutó. Lo que quiero es que dejes ir a estos niños y que no interfieras más en sus vidas. A cambio, tendrás la oportunidad de obtener una información que puede ser valiosa para tu negocio, explicó con firmeza. Clara sintió un destello de esperanza y miedo al mismo tiempo. ¿Podría realmente esta mujer ser su salvación? No tengo interés en lo que podría ofrecerme, dijo él, con desdén. Los niños son solo una mercancía más en este juego. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Tenía que hacer algo, y rápido. Tómalo. Yo lo haré, gritó, levantando la voz hasta que sonó como un trueno. La mirada del hombre se centró en ella, sorprendido. ¿Qué puedes ofrecerme en lugar de ellos? Yo tengo una historia. Una experiencia que nadie más tiene. Sé lo que significa vivir en la calle, sé cómo enfrentar a los de tu tipo, clamó, el nudo en su garganta desvaneciéndose momentáneamente. Puedo ayudarte a cambiar el rumbo de lo que eres. Te doy a mí, pero déjalos ir. Una mirada de incredulidad cruzó el rostro del hombre. La mujer miró a Clara, asombrada por su audacia. ¿Estás dispuesta a arriesgarte por ellos, cuando tú misma eres uno de los más vulnerables? Sí, lo estoy, afirmó Clara, aunque sentía que su voz temblaba. La convicción dentro de ella se había formado a partir de su dolor, y no podía permitir que fuera en vano. El niño es solo un ladrillo más en el muro que tú construyes, contestó el hombre, ahora en un tono más amenazante. ¿Por qué no sería más fácil darle la vuelta a esto y salir, si te quitas de la ecuación? Clara observó cómo la mujer se acercaba un poco más, creando una barrera protectora entre ella y el hombre. Porque servidores de la desesperanza son los que manipulan. No seré parte de eso, ni ellos tampoco, dijo con determinación. Las palabras resonaron en la sala.
Clara sintió que cada adulto en la habitación aguantaba la respiración. El hombre sonrió, esta vez con más sutileza. ¿Tú crees que el poder de las palabras puede cambiar el mundo? Al final, solo importa el dinero. Clara sintió una chispa de rabia, pero también de claridad. Si es el dinero lo que quieres, te lo puedes quedar. Pero los sueños de esas personas no tienen precio, y seguiré luchando hasta que ellos sean libres. El rostro del hombre se oscureció, y una oleada de tensión recorrió el ambiente. Clara y la mujer estaban en la línea de fuego, todas las miradas centradas en ellos. Muy bien. Haremos esto a mi manera, anunció. Si realmente crees que tienes lo que se necesita para desafiarme, entonces tengo un trato. Se volvió hacia Clara. Si logras cumplir una tarea para mí, dejaré a esos niños ir. La mujer amplió los ojos como si estuviera a punto de explotar y gritar que no comprarían el juego del hombre, pero Clara la detuvo con una mirada. Ella sabía en su corazón que estaba en la última línea. Su voz, firme, desafiante, salió. ¿Qué es lo que quieres? Atrae a fallas en el aparato de mi corporación. Demuestra que tienes lo que se necesita. Si lo haces, ellos serán liberados y tú podrás marcharte. El tono del hombre estaba lleno de osadía, mientras Clara caía en cuenta del monstruo con el que lidiaba. Pero si fracasas, ustedes dos pasarán a ser parte de este engranaje, usados como me plazca. Clara se dio cuenta del riesgo, pero las vidas de esos niños la impulsaban hacia adelante. Tomó aire, sintiendo como una oleada de coraje la envolvía, e hizo su elección. Está bien. Aceptó. La mujer al lado de ella se giró, con una mezcla de desesperación y admiración. Era un camino arriesgado, pero era un camino. No está sola, dijo, tocando el brazo de Clara, como una promesa silenciosa de que no rendirían. Perfecto, sonrió el hombre, dejándolas a ambas en el umbral de una batalla no solo por la libertad, sino por la esencia misma de sus vidas. Ahora, empecemos. Mientras el plano se desplegaba, Clara comprendió que la lucha que comenzaba iba más allá de esta encrucijada. Era la lucha de todos aquellos que habían sido silenciados por el poder. La adrenalina corrió por sus venas, y estaba lista para convertir su vulnerabilidad en una fortaleza. Avanzaremos juntas, murmuró Clara a la mujer, y en ese instante, juraron que no se detendrían hasta que la oscuridad no conociera su nombre. El eco del desafío resonaba en la habitación, mientras el hombre las observaba, como un titiritero esperando hacer sus últimas jugadas. Clara sentía que su vida había tomado un giro que ni en sus sueños más locos habría imaginado, y ahora no había vuelta atrás. Con fe renovada, avanzaron hacia la batalla que se avecinaba, sabiendo que, aunque el camino sería oscuro, la luz siempre podía encontrarse. Cuanto más se acercaban a su objetivo, más fuerte y más íntimo se sentía su deseo por la justicia y por aquellos que las rodeaban. Era un viaje lleno de desafíos indeseables que estaban dispuestas a enfrentar por creer en una vida mejor. Clara sabía que corriendo el riesgo de perderse a sí mismas, tal vez encontrarían lo que realmente significaba ser libres al final. En ese momento, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Un camino hacia el futuro abierto de par en par, donde no se perderían, sino que al fin se encontrarían. Clara sintió que su historia apenas comenzaba, y que su voz, aunque diminuta, podría ser la semilla para el verdadero cambio. Así que ya lo sabes. Si no quieres perderte más historias como esta, necesitas suscribirte ahora. Presiona el botón rojo y acompáñame en esta aventura de esperanza. Dale like ahora para ayudar al algoritmo a compartir más historias como esta, y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre los siguientes capítulos. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer el poder de la valentía y la lucha. Tu apoyo es crucial en esta comunidad.